Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por venir a conversar conmigo. Quiero agradecer desde luego a la gente que cuida este lugar y hacernos una pregunta. Creo que nos tenemos que hacer una pregunta. No solo los toldenses, sino el conjunto de los argentinos y de los que llevamos a Evita en el corazón. ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Evita gobiernen los gorilas? ¿Cómo puede ser? Algo mal se habrá hecho, ¿no? Porque hay que empezar por ahí. Para entender por qué en el mejor país del mundo, en el país de la solidaridad, en el país que vio nacer a Evita, al general Perón, al Che Guevara, al Papa Francisco, hoy hay un monstruo de la deshumanización en el gobierno. Recién me decía un viejo peronista, hay que acordarse de la letra M, ¿no? Martínez de Hoz, Milei, Macri. Tengo un par más para nombrar, pero uno fue arriba al mío en la interna, no lo voy a nombrar. Es una pregunta que hay que hacerse, pero fuertemente. ¿Cómo puede ser esto? Porque explica todo. Que los gorilas gobiernen los tordos explica todo. Tal vez que no hayamos sido, y hablo en plural porque, aunque a mí no me haya tocado nunca ser parte del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, sí fui un militante del Frente de Todos. Sacar a Macri era un objetivo crucial para nuestro país. Entonces todos tenemos que hacernos cargo, todos los que tiramos para este lado del mundo, de que hoy Milei está en el poder. Y tal vez es porque no hemos sido fieles a nuestra historia. No hemos sido leales, no con una persona, sino con las banderas históricas que levantó Evita. En el libro que se publicó hace unos pocos meses, que se llama Argentina Humana, y que desde luego es un libro de batalla, es un libro de campaña, para decirlo de alguna manera. Nosotros estamos en campaña. Y aunque la lucha por la justicia social no se da únicamente en las urnas, se da fundamentalmente en la lucha cotidiana por una cultura de solidaridad, por una cultura profundamente humanista, como dice la verdad número 14 de las 20 verdades peronistas. Ahí se da la pelea, ¿no? En la conciencia de nuestros jóvenes, en la conciencia de nuestro pueblo. También se da en las urnas. Y este es un año electoral. ¿Cómo pensar un año electoral sobre la base de un libro? No es lo común. En general, el libro tendrá 200 hojas y los años electorales se hacen con una sola hoja, que es la hoja de las listas. Y se hace mal. Se arman mal las listas. ¿Por qué? Porque para armar las listas, antes hay que pensar lo que dicen los libros, ¿no? Los que escribió Perón, los que escribió Evita, los que escribimos muchos de nosotros. O los libros que no están en letras de molde, que son los libros de la calle. Los libros de los obreros del molino que fue a visitar, o de la quesería, o de los chancheros que hay acá cerca, que no pueden tener las parisiones que tienen que ser para darle de comer al pueblo porque no tienen bien cuidada sus quintas, porque nadie los ayuda. Los ayuda la militancia, sí, pero el Estado no los ayuda. Esos libros que se escriben en la calle. Y entonces es un libro de campaña porque trata de retomar algunos aspectos fundamentales de lo que yo creo, humildemente,
que por lo menos en los últimos 10 años perdimos, que es el sentido de propósito, que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? A veces ni siquiera podemos enunciarlo en términos generales. Yo lo he hecho con algunos dirigentes políticos. Decirle, che, ¿para qué militas? Les cuesta. Les cuesta responder. Hay una respuesta fácil para los que venimos del linaje peronista, que es, bueno, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Pero bueno, después hay que desgranar eso en objetivos intermedios, porque la felicidad no se decreta. No es que ganás las elecciones y de repente el pueblo es feliz. Ahí entra un poco la libertad. Me enteré la semana pasada que viva la libertad, carajo, es una frase que acuñó Osvaldo Bayer en la Argentina. Un aplauso para Osvaldo Bayer. Le pido a nuestra militancia que haga el mural, que haga algo acá, que también es territorio mapuche tehuelche, para recordar a Osvaldo Bayer, que nos enseñó a muchos de nosotros, a mí, los orígenes del movimiento obrero. El sindicalismo peronista no salió de un repollo, viene de nuestros bisabuelos anarquistas, que son los que pelearon contra las formas más horrendas de explotación por las 8 horas de trabajo. 8 horas que hoy en muchas actividades, sobre todo en las actividades informales, no se respetan porque hay que trabajar 12 horas, 14 horas para llegar a fin de mes. Pero decía de la libertad, porque la felicidad no se decreta, pero para que cada uno de nosotros tenga la libertad de buscar la felicidad, se tienen que satisfacer determinadas necesidades. Y fue precisamente Evita la que, desde mi punto de vista, y les aseguro que he estudiado mucho la teoría de la justicia, difundió el concepto más profundo de cómo se construye la justicia. Cuando dijo que de cada necesidad nace un derecho. Es un concepto muy profundo, porque la necesidad legisla. Lo que Evita nos enseña es que lo que hace nacer los derechos es la necesidad. No el mérito, no el privilegio, la necesidad. Es tan profundo ese concepto que a veces nos ganan los pensamientos mezquinos y lo traicionamos. El derecho, por ejemplo, que deriva de la necesidad más elemental que tiene un ser humano, que es tener un toldo, un lugar donde dormir, una casita, una cueva. ¿Cuántos compañeros y compañeras se ven sumergidos a una nueva forma de servidumbre medieval, que es el alquiler? Pagar para dormir y no tener posibilidad de salir de eso, porque bueno, si sos un pibe joven y alquilás un par de años, está bien. Pero no poder salir de eso nunca, porque nunca vas a sacar un crédito, porque el Estado no hace viviendas sociales, porque ni siquiera puedes acceder a un lote para tener la posibilidad de ir construyéndote tu propia casa. Ese derecho que deriva de una necesidad debería ser un derecho gratuito para todos, para todas. Derecho gratuito, un pedazo de tierra. Y a veces, discutiendo con otros dirigentes, vos decís, bueno, no, pero la gente se la tiene que ganar laburando. Está bien. Pero el derecho deriva de la necesidad. Eso nos enseñó Evita. Comer, la comida, el pan,
una familia. Yo conozco muy poca gente y he conocido los barrios más pobres de este país y también he conocido los más ricos. Y gente que no trabaja bien en los barrios ricos, no en los barrios pobres. Pero me tocó discutir con muchos dirigentes nuestros, sobre el tema de las políticas sociales. Gente muy inteligente, buena gente, que me decía, pero no laburan. Primero que en general es mentira, podía haber algún caso, en general no es cierto. Pero los hijos, vamos a suponer el peor padre o madre de familia de un barrio, que no labura, ¿sus hijos no tienen derecho a comer? ¿No es una necesidad que debería estar garantizada gratuitamente para todos los ciudadanos, habitantes de la Argentina? Y uno mira entonces las estadísticas que nos devuelven que hoy el consumo de proteínas de origen animal, de carne, leche, bajaron como nunca en la historia del país, como nunca. Los pibes no pueden tomar leche ni comer carne en el país de las vacas. El consumo de pan también bajó en el país del trigo, de los molinos. Parece ser, como dice, bueno, como la lucha contra los molinos de viento del Quijote, que la gente pueda comer. Es un despropósito absoluto, ¿no? Y cuando nosotros vemos estas dos cosas tan sencillas, a veces me preguntan en un barrio, ¿qué harías si fueras presidente? Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero hay dos cosas que yo sé que podemos hacer. Que cada argentino tenga un techo y que todas las familias tengan comida. Y con eso es un montón. Y yo quiero que le exijamos a todos los dirigentes, métanse eso en la cabeza, muchachos, una casa para cada familia, un plato de comida en cada mesa, que cualquier persona que quiera trabajar pueda tener, si no es en el sector privado, en el sector público, si no es en el sector público, en una cooperativa, la posibilidad de trabajar 4 horas. Si no se puede pagar una jornada completa, pero que tenga una casa, que tenga la comida y que tenga el laburo. Y los pibes que tengan la escuela, las familias que tengan el hospital o las salitas. Les aseguro que no es muy difícil eso, ¿eh? Pero en las discusiones políticas se habla de otras cosas. Se hablan de cosas que son, si se quiere, manifestaciones de que se perdió el sentido de propósito, que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Es una buena pregunta que cada uno se puede hacer personalmente, fuera de la política. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto y voy a laburar? ¿Para qué lo hago? En general la respuesta es, si uno tiene familia, para que mi familia esté bien, es la respuesta más razonable. ¿Y cómo hago para que mi familia esté bien? Y si pensás que para que tu familia esté bien, el pibe tiene que tener el iPhone más nuevo o las zapatillas más caras, y en general eso termina mal. No es más feliz tu hijo si tiene el iPhone más nuevo o las zapatillas más caras. Pero si puede comer, si puede hacer deporte, si puede estar más o menos bien en la escuela. Es decir, si nos concentramos en las necesidades, que no son solamente la comida, en las necesidades, y no en los falsos deseos que nos impone el sistema capitalista. Ahora voy a hablar un poco de eso, el sistema capitalista, que necesita tenernos estupidizados con cosas que no necesitamos, mientras que las cosas que sí necesitamos se nos niegan.
De ese mismo modo que uno puede responder el para qué hago lo que hago, y si lo llevas a los familiares, decís, bueno, para que mi familia sea feliz y para tratar de ser feliz yo también. Si uno lo lleva a nivel del pueblo, de la felicidad del pueblo, la respuesta es más o menos la misma. Que los pibes míos no estén tirados en la calle pues se están drogando. O que no se los excluya de la posibilidad de estudiar y de encontrar una profesión o un oficio para poder desarrollarse. Que a mi abuela no le peguen en la Plaza de Mayo. O que si no está en la Plaza de Mayo manifestando, no tenga que elegir si comprar la comida o comprar los remedios. Que mi hermana o mi hermano que tiene una discapacidad no tenga que hacer 10 horas de cola para ver si una junta médica le reconoce su discapacidad. Que eso está pasando, por ahí acá no lo viven todavía, pero en el conurbano, en Quilmes, por ejemplo, el gobierno nacional manda cartas documento a todas las personas con discapacidad y la cita a las 4 de la tarde, al rayo del sol, a todos al mismo tiempo en la misma clínica, para hacerle... Eso cómo se puede permitir, ¿no? Una cosa así. Entonces, acá en la Casa de Evita, recordar este criterio de justicia tan elemental y tan humano, donde hay una necesidad y un derecho, y cuando ese derecho no se cumple, hay una obligación de la militancia popular de hacer cumplir ese derecho como sea, con buenos modales, con malos modales, con palabras, con votos o a las patadas si hace falta, pero cumplir con Evita, con que en la Argentina los derechos derivados de las necesidades se cumplan. Ese tiene que ser nuestro compromiso, ese tiene que ser nuestro juramento. Y ese es el propósito de la política. Para eso hacemos política, para cumplir con eso que dijo Evita. No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. En primer lugar, porque, como dijo un sinvergüenza que está en la Corte Suprema, designado por decreto, creo que Rosenkrantz fue, no sé si fue otro, pero estoy casi seguro que fue Rosenkrantz. Pero dijo algo de cierto, solamente que lo dijo para denigrar a Evita. Dijo, bueno, esa idea de donde hay una necesidad, hay un derecho, sale plata. Dijo, entonces no se puede hacer. Bueno, nosotros decimos, sí, efectivamente sale plata. Y en la Argentina, esa idea que tiene Milei de que plata no hay es falsa. En la Argentina hay mucha plata. En esta zona hay mucha plata. Lo que pasa es que está mal repartida. Y cuando llegan los que dicen que quieren destruir al Estado, en realidad no quieren destruir el Estado, pues si no disolverían la policía, la gendarmería, la prefectura, la CIDE. Todo eso le aumenta el presupuesto. Lo que hacen es destruir los derechos sociales. Y los derechos sociales efectivamente salen plata. Y esa plata es producto de la riqueza de una nación que se crea a partir del trabajo colectivo de todos, de un ingeniero nuclear y también del compañero que está en la entrada del pueblo en un puesto vendiendo a los camioneros hamburguesas. Todos construimos la riqueza de la nación. Y por lo tanto es de estricta justicia que se distribuya correctamente. Pero ahí viene la dificultad. Para eso hay que enfrentar a ciertos factores de poder que por avaricia la quieren toda para ellos. Toda para ellos. Y esos factores de poder fueron los que enfrentaron Perón, los que enfrentó Evita, y también los que enfrentaron Néstor y Cristina, y nos dejaron un ejemplo con eso. Y es un ejemplo que hay que retomar.
Ahora, desde luego, seguramente con errores, ¿no? Pero lo que es imperdonable para todos nosotros, una cosa que tenemos que... En el último gobierno que asume en nombre del Movimiento Nacional Popular, que asume en nombre del peronismo, creo que debe haber sido la primera vez en la historia. Esto no pasó ni siquiera con Menem, que un gobierno que asume en nombre del peronismo deja un país con más pobres que el que recibió. Y recibió un país muy mal estado, pues lo recibió de Macri. Pero el gobierno de Alberto, con Sergio Massa como ministro de Economía, que terminó siendo nuestro candidato, una locura, terminó con 4 o 5 puntos más de pobreza de lo que recibió durante el gobierno de Macri. Y después puede decir que la pandemia, que la sequía, miren, son decisiones políticas. Son decisiones de enfrentar o no enfrentar al poder. Y ya tuvimos el primer síntoma de eso cuando después de boquearla de que íbamos a nacionalizar Vicentín, fuimos para atrás. Y cuando empezás a retroceder, el enemigo te caga a trompadas. Y ahora que tenemos un enemigo que no es un rival, Milei no es un rival, es un enemigo. Esto hay que asumirlo, es un enemigo. No se puede estar lloriqueando. Hay que enfrentarlo y hay que combatirlo de la manera más frontal y directa que se puede. No nos pueden, en el país de las madres y las abuelas, pasar por las narices un falcón verde, y esto no se lo digo a la gente que ya tiene más de 50 años, que pela canas. En nuestra juventud, ese falcón verde no puede estar más en la calle. No sé si me entienden lo que digo. Algunos compañeros me lo entendieron. En el libro es un libro de tres partes, ¿no? La primera parte tiene que ver con lo que venimos hablando, que es el sentido de propósito, recuperar la dimensión épica de la política. Había una frase de Alberto a mí me enseñó mucho de política, Alberto Fernández, lo que no hay que hacer. Les voy a contar un par de anécdotas. Bueno, hay una cosa que no hay que hacer, que es primero la hipocresía, ¿no? Subirte a algo que está de moda y después fajar a tu señora. Rima. Subirte a algo que está de moda y después fajar a tu señora. También esta cosa de decir con el pico lo que no se defiende con el cuero. Es un primer punto. La coherencia. Acá está Fernanda Miño. Levántate, Fer, por favor, así te ven. Esta anécdota la cuento seguido, pero porque para mí fue un aprendizaje. Fernanda Miño vive en Villa La Cava, que es una villa, una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, que es un distrito de gente de plata. Tiene su parte pobre, ¿eh? Siempre hay contraste, pero es un distrito donde vive gente muy rica. Y cuando ganamos las elecciones a Macri, nosotros teníamos desde luego 3 o 4 prioridades. Una prioridad era la urbanización de los barrios, ¿no? Que los barrios populares tienen que tener agua, luz, cloaca, cosas bastante elementales y obvias. Veredas, asfalto, semáforos, plazas. Insisto, no es hacer un reactor nuclear, que también lo tenemos que hacer. Y de hecho nuestra candidata en Río Negro es la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, nosotros entendemos la importancia de la tecnología de punta, por ejemplo, pero nadie puede amar un satélite si no tiene cloacas. Y para que las cosas funcionen hay que combinar la Universidad de la Calle con la Universidad de la Academia. Pero si tenés que urbanizar un barrio,
en una provincia, en un país, no hay nada mejor que tener una villera porque sabe lo que es, porque lo sufrió. Que además es militante, que además tiene formación política, que es buena persona, que es honesta, etcétera, pero que lo vive, que en su casa la cloaca no existía y la luz se cortaba y todas esas cosas que nosotros conocimos, bueno, cuando la conocimos a Fernanda. Y después había otra Fernanda, que milita conmigo de toda la vida, que rubia, contadora, abogada, a su padre lo mató la dictadura, un cuadro técnico político extraordinario. Pero nosotros teníamos una posición ideológica. La secretaria de Estado tenía que ser la compañera Minio, que vivía en un barrio popular, y la subsecretaria, para hacer esta combinación entre la Universidad de la Calle y la Universidad de los Libros, Fernanda Monticelli, que era la otra compañera. Entonces, en una reunión con la ex ministra Bielsa, buena mina, honesta, todo, pero como que no entendieron nunca muy bien cómo funcionaba el peronismo. Porque que yo sepa, Evita, no sé, no era contadora, hizo bastantes cosas por el país. Y entonces Bielsa me dijo, no puede ir Ferminio de secretaria de Estado. No tiene título universitario, no da. Mira, Bielsa, estás equivocada, esto así no va a funcionar. Me acuerdo que yo ya me imaginaba que me iba a decir eso, entonces para no exponerla a Fer a esa situación horrible, a ninguna de las dos, en la reunión entré primero yo. Bueno, nos peleamos, qué sé yo. Bueno, el que lo tiene que decir el presidente. Entonces lo voy a ver a Alberto y le digo, mirá, Alberto, está esta situación. Recién empezaba el gobierno, todavía no sabíamos que era tan pelotudo. Ya se olía, pero... Y Alberto me dice, bueno, vamos a hacer como vos querés, Juan, pero mira, ¿sabes cuál es el problema con la Fernanda Minio? Escuchen esto porque es tremendo. No tiene el physique du rôle. ¿Hay alguien que haga teatro acá? Levante la mano el que hace teatro. Ahí. ¿Qué quiere decir physique du rôle? Tiene parecer, ¿no? Si vos tenés que... Un personaje tiene que ser un narigón, tiene que ser... Hay que ponerle una nariz. Si un personaje tiene que ser Julieta, de Romeo y Julieta, tiene que ser así una dama. Y si tenés que ser secretaria de Estado o ministra, tenés que ser blanco, universitario, tenés que tener pinta. Después no importa si sos buen ministro o mal ministro. Tenés que tener pinta de ministro. Así funciona la cosa. Así funciona la cosa. Tenés que tener pinta. Bueno, ahí aprendí una segunda cosa, una lección muy importante. Que es, tenemos que hacer un esfuerzo para que no nos gane la cultura del Instagram, donde lo que importa es lo que aparenta ser y no lo que verdaderamente es. Cosas bastante elementales, ¿no? Y son todas cosas que aprendimos de Evita. Porque Evita, que no era abogada, que no venía de una familia aristocrática, Evita fue la mujer que más hizo por este pueblo. La que no solamente más hizo por las mujeres, porque trajo el voto femenino, sino por los niños, por los ancianos. Desde luego no hubiese habido Perón sin Evita y no había Evita sin Perón, eso hay que acordarse. Y por eso en el libro, en la segunda parte del libro, o sea, la primera es todo esto, lo iba a traer más grande, no se va a ver, pero yo uso una figura que combina una idea del Papa con este concepto de Evita, ¿no? El poliedro de Evita, le digo. El poliedro es una figura geométrica que no es como un rombo ni como un pentágono, porque tiene todas sus partes son desiguales. Una cosa que dice el Papa que es básicamente la unidad en la diversidad, y que los derechos
que surgen de las necesidades no son tan fáciles de jerarquizar. Porque uno dice, bueno, el derecho fundamental de la comida, de la vivienda, desde luego. Pero yo sí me acuerdo que cuando era más joven, una vez vino Fidel Castro a la Argentina, en la época de Néstor, y dio una charla en la Facultad de Derecho, que es donde yo trabajo. Yo trabajo en la Facultad de Derecho. Y en esa charla él contaba qué era la calidad de vida para él. Y él decía, por ejemplo, que una persona analfabeta que aprendió a leer y escribir es tan importante como que tenga su alimentación, porque la autoestima es importante. Y siempre pongo un ejemplo de estas necesidades que son derechos y que los gorilas odian, y por eso vinieron a sacar un programa que lo promovió mucho Máximo Kirchner. Una cosa, y lo nombro porque, viste, a mí no me gusta ni que lo puteen a Axel, ni que lo puteen a Máximo, no me gustan esas cosas. Me parece fácil, burdo. Acá el problema no tiene nombre y apellido. Acá este es un programa más general, todos somos responsables de esto. Porque, por ejemplo, es muy fácil decir que Cristina eligió a Scioli, Alberto y Massa, pero la militancia tampoco pataleó tanto, ¿eh? Tampoco pataleó tanto. Nosotros nos fumamos a Scioli y a Alberto. Bueno, después con Massa dijimos, no, se acabó, basta. Y probablemente nos toque decir basta otras veces. Pero le decía, el programa se llamaba Sonrisa, Sonreír, no sé cómo se llamaba. Pero el programa era para que la gente que tenía mal los dientes se pueda hacer los dientes. Y en los barrios, por la mala alimentación, a la gente se le caen los dientes, joven. Y yo me acuerdo de los cartoneros que venían, decían ellos, con el comedor nuevo. Y que podían sonreír y que estaban contentos con eso. Y esa autoestima, que en el mundo que vivimos, es así, es la realidad, te da tener los dientes. Y acá varios deben saber que estoy diciendo algo que es efectivamente así. Eso vale un montón. En un momento donde hay una pandemia de salud mental, por la falta de autoestima que tiene nuestra gente, las políticas públicas que aumentan la autoestima a través del deporte, a través del cuidado de la salud, los anteojos, los dientes, las operaciones de la vista, de cataratas, que no se operan más, también son necesidades de las que surgen derechos. Una necesidad, porque las necesidades en definitiva son el piso de lo que necesitas para poder buscar la felicidad. El piso de lo que necesitas para buscar la felicidad. Hay algunas cosas que podrán ser discutibles, pero hay cosas que son obvias. La salud, la educación, la tierra, el techo, el trabajo, la alimentación, son obviedades. Entonces el capítulo segundo explica cómo podemos en la Argentina resolver esos problemas. Resolver un problema es pasar del ser al deber ser, de la realidad a lo que debería ser. Y eso tiene que tener una explicación práctica. Cuando hablamos de tierra, techo y trabajo, tenemos que explicar cómo vamos a hacer para que los productores tengan la tierra. Voy a dar un ejemplo de productores que no tienen tierra. Los 25.000 horticultores que hay en la Argentina. La gran mayoría son arrendatarios. Entonces las frutas y las verduras son caras. Y son caras, por ejemplo, el tomate. Es caro. Entonces, hay inflación del tomate. ¿Cuál es la gran idea que tuvo Milei para bajar el precio del tomate? Ahí vienen. Importar tomates. Estamos importando tomates. ¿Conocen un dibujito animado que se llama Los Peques? Había un chiste de Los Peques que hablaba de la época de Menem, que decía, exportamos tomates y traemos latas de tomates. Eso estaba mal. Pero es peor. Ni siquiera los exportamos, los importamos. ¿Se entiende la estupidez que es importar tomates? Ahora, es cierto, el tomate está caro, porque el productor tiene que pagar el alquiler de la tierra, porque no tiene la tierra. Entonces, cuando nosotros, que esto en lugares de campo, como esta zona, que es zona de mucho campo,
se malinterpreta, porque Jaureche decía, me regalaron unos libros de Jaureche, hay gente que tiene 100 hectáreas y piensa que es un oligarca. Y hay otra gente que no tiene más tierra que la de su maceta y piensa que es un terrateniente. Cuando nosotros hablamos de reforma agraria, y voy a insistir con la idea de reforma agraria, porque como dice el Papa Francisco, la reforma agraria a veces es una necesidad moral. La reforma agraria no es sacarle nada a nadie, es que tengan los que no tienen. Y la reforma agraria en el siglo XXI también es que si alguien está sembrando soja, está todo bien, pero no me fumigues una escuela, no le fumigues arriba a los chicos nuestros. Bastante elemental. La reforma agraria en el siglo XXI es que los chancheros de esta zona, yo digo las cosas porque fui a visitar, ¿no? ¿Está el compañero de los chanchos acá? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo te llamabas? Darío. Darío tiene, no sé, un par de hectáreas y tiene un par de madres chanchas, ¿no? Que le dan 6 chanchitos. Yo digo la palabra así porque soy medio de ciudad, entonces no me sé la diferencia entre el capón y el otro. Estoy aprendiendo. 6 chanchitos, vamos a decir. Tendrían que dar 10 chanchitos, ¿verdad? 6 chanchitos. ¿Por qué? Porque no tiene la casita que necesita el chanchito, es una casita, para que no se le mueran 4. La reforma agraria en el siglo XXI es que tenga la casita, para que en vez de producir 6 chanchitos, produzca 10 chanchitos. Que haya más alimentos para el pueblo, que el compañero pueda vivir de su trabajo y no tener que hacer changas de albañil, además de criar los chanchitos. Y como se comprometió, si conseguimos las casitas de los chanchitos, le done algún chanchito a un comedor comunitario. Porque si la solidaridad no empieza entre nosotros, no esperemos solidaridad de arriba, ¿eh? No, a ver. Recién en la recorrida que hice por la casa de Vita, la compañera, la guía, extraordinaria, nos contó muchas cosas. Dijo algo que, por lo menos yo lo leí distinto, que es que Vita criticaba la ayuda social de las sociedades de beneficencia. Yo lo leí distinto a eso. Evita decía, para mí, si no tengo mal recuerdo, otra cosa. Decía, el justicialismo tiene 2 brazos. La ayuda social llega primero, hasta que llega la justicia social. Si la justicia social era a donde teníamos que llegar, que es que haya derechos donde había necesidades. Pero primero llega la ayuda social. Porque, insisto, a ninguno de nosotros le gusta tener que crear comedores comunitarios. Y eso es ayuda social, no es un derecho a comer en una olla popular. No queremos eso. Queremos que todo el mundo pueda comer bien. Pero hay que hacer ese esfuerzo antes. Y la solidaridad tiene que venir entre nosotros. Entonces, acá tenemos este problema. 1000 problemas más, pero tenemos el problema de los chanchos. ¿Hay algún compañero acá, compañera que sea cercano a Cristina Álvarez Rodríguez, que es de acá? Levante la mano. Cristina Álvarez Rodríguez no es de acá, vos la conoces. Claro. Yo me llevo muy bien con Cristina, la quiero mucho. Hay que decirle a Cristina, que es de acá, que resolvamos para los 15 productores, 20 productores de cerdos, te comprometo vos a que le digas. Porque es poco, es muy poco. Sí. Sí.
compañeros que en función del desarrollo, lo que vos decís, de los pequeños productores, y también a través de Cristina va a venir a Yelén Borda, que es la referente o la responsable del CFI dentro de la provincia de Buenos Aires, también para hablar de estas cuestiones de créditos blandos o de ayudas. Bueno, ahí, por ahí en algunos casos van a ser ayuda en vez de subsidio. Pero cómo no, con mucho gusto se lo voy a transmitir y se va a poner muy contento. Yo estuve hace la semana pasada con Axel, que lo quiero mucho también. Sí. Compañero, lo conozco hace 20 años. No estoy criticando a nadie. Pero cuando vos sos funcionario, no tenés que venir a hablar, tenés que venir a solucionar. Tenés que venir a solucionar. Si no, dedícate a otra cosa. Se lo dije el otro día creo que es el jefe de gabinete, por un problema de viviendas. Miren, si con un gobierno peronista no le podemos resolver a 20 compañeros que producen cerdo en los toldos, que puedan producir con dignidad, cerremos todo, vayámonos, dediquémonos a otra cosa. No sirve para nada lo que hacemos. Hay que tomar conciencia de esto. Miren, para que quede claro desde dónde lo digo, yo quiero que Axel sea presidente. Creo que podría... si tengo que elegir, lo pongo a Axel de presidente. Pero yo escucho que en el discurso me dicen que se hicieron 8.000 viviendas en un año y no quiero ser mal educado, me quiero pegar un tiro en las bolas. 8.000 viviendas no es nada. 8.000 viviendas no es nada. Ni lo digas. Hay que hacer 1 millón de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, levantemos un poco la mirada. Levantemos la mirada. ¿Yo saben para qué quiero juntar votos? Para poder apretar a todos los compañeros y decirle, o hacen las cosas bien o les vamos a pasar el trapo nosotros. Para eso quiero juntar votos. Desde luego que hoy tenemos un desafío por el cual tendríamos que terminar con todas estas peleas que hay, que ustedes ya saben, no me voy a poder a relatar las peleas. Uno podría minimizarlas y decir que son ridículas. No, hay cosas que están pasando. Pero la verdad es que son cosas que importan dentro de un microclima. No creo que a ningún... ¿Está el compañero de los molineros? ¿Compañero molinero se fue? Bueno, había un compañero que era secretario general de los molineros. Acá está. No creo que a los obreros molineros les importe demasiado el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Les importa mucho a los molineros el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Están preocupadísimos. No pueden dejar de pensar mientras están en el molino, ¿se van a desdoblar o no se van a desdoblar? La pelea del desdoblamiento. La épica lucha por el desdoblamiento. Claro, tiene un sentido. Yo recién lo estoy entendiendo. Si van tantos diputados, si yo los pongo, los pone el otro. Pero, desde luego, hoy tenemos una primera tarea que es enfrentar al enemigo del pueblo, que es Milei y su banda. Y tenemos una segunda tarea, que es construir las condiciones para que el próximo gobierno resuelva los problemas que hay que resolver para cumplir con el mandato de Evita. Esa es la segunda tarea. Entonces, la tercera parte del libro, que se llama... creo que se llama formas de ejecución o estrategia de poder, no me acuerdo cómo se llama, viene la parte de estrategia, donde ganar las elecciones es un punto. Un punto. La segunda parte es todo lo que nosotros llamamos programa de buen gobierno, nosotros decimos el tercer plan quinquenal. Perón hizo el primero, gran parte del segundo, después los gorilas bombardearon la Plaza de Mayo y fue el primer golpe de Estado contra un gobierno popular. Bueno, el primero había sido contra Irigoyen, pero el segundo golpe de Estado contra un gobierno popular. Después, cuando volvió, se inició el plan trienal, falleció el general. Nuestras disputas facciosas, yo no había nacido, ¿no? Pero nos llevaron
Una cosa muy terrible, vino el golpe de Estado del 76, el genocidio, la desaparición, la tortura, lo que ahora el gobierno intenta reivindicar y no los podemos dejar pasar con eso, de eso no podemos retroceder. Al que reivindica el terrorismo, por eso digo, hay un compañero ahí que dice que Villarroel puede ser peronista. No, papi, eso no es peronista, ¿eh? No voy a decir nombres, pero bueno. Que no nos confundan con eso. Ser peronista no es ser patotero, andar con barra brava. Eso es un estilo que deriva de la decadencia. Ser peronista es cumplir con lo que enseñó Perón. Que además, vengo porque acabo de escuchar, nuestro candidato en la ciudad va a ser Santoro, que es radical. Entonces escuché a uno también diciendo, buen tipo Santoro, buen tipo. Un peronista nunca vota un radical. Bueno, está equivocado. Perón votó a Quijano. Quijano, que fue el primer vicepresidente de Perón, era radical. No hay que ser sectario con eso. Nosotros ahora le tenemos que ganar a Milei. Pero, decía, está el plan quinquenal, tercer plan quinquenal, donde explicamos todo esto de la tierra, y la forma de ejecución. La forma de ejecución primero implica tener un espíritu en el que la realización, esta idea de que la única verdad es la realidad, esté por encima de cualquier otra cosa. Hay que resolver los problemas. Tiene que haber cuestiones resolutivas. Y venimos fallando con eso. Venimos fallando. En todos lados. Y en ese sentido yo sí creo que hay que hacer el trasvasamiento generacional. Ojo, yo tengo 41. ¿Cuándo tendrá Axel? 50. Tendrá Axel, estará por ahí. Entonces hay como, yo soy más o menos de la generación de Axel. Cristina creo que tiene 70. Bueno, 20 años es una generación. Axel es la generación que viene después, que es la mía, ¿no? Y después viene la generación de los que tienen 30, como Celeste. Levántate, por favor. Que tiene 30 y pocos. A mí me toca la generación que viene después de Cristina. Si se tienen que saltear mi generación, ir directo a la generación de Celeste, firmo. Ofelia tiene 24, 25. Fede, ¿vos cuánto tenés? Fagioli, 30 y... acaba de cumplir 34. Este que está acá es el diputado nuestro, senador, perdón, por la tercera. Lucía, párate, Lucía. Mire, es parecida a Evita, Lucía, ¿no? Tiene pinta. ¿Cuánto tenés, Lucía? ¿Cuánto? 27. Bueno, Fer, que no es tan joven. Bueno, está Blanquita, que tampoco es tan joven. Pero esto es trasvasamiento generacional y también trasvasamiento social. ¿Qué quiere decir? En la política no pueden ser todos profesionales de clase media alta. No, basta. Perón decía, cupo político, que eran en general los intelectuales, los militares, los profesionales. Cupo de las mujeres, cupo femenino, en ese momento no había paridad, ahora sí hay paridad. Y cupo sindical, que eran los descamisados. Por lo menos un tercio del Parlamento, del Congreso. Hoy hay una diputada pobre nada más, que es Nati Saracho, cartonera, no está acá. Una sola. Hay 5 o 6 diputados de extracción sindical. Algunos son muy buenos sindicalistas, otros no laburaron en su vida, pero por lo menos hay 6 de extracción sindical. Bueno, tendrían que ser 40 compañeros que vienen del mundo del trabajo. Si son todos compañeros profesionales de clase alta que tienen 3 o 4 propiedades, a ver, no está mal, pero no pueden ser todos.
Tiene que haber un trasvasamiento generacional y también un trasvasamiento social. Es lo que nos dedicamos a hacer nosotros. Promover a Ofelia, promover a Fer, promover a Nati Sarach. Para eso queremos los votos, para meter a esa gente. Y para eso pedimos que se afilien y que voten. Y yo vengo a todos lados y no me da vergüenza decirlo. ¿Vieron que dicen, vienen los políticos y prometen y después no cumplen? Bueno, ahora ni prometen, ¿viste? No, yo les puedo prometer algo. La gente que nosotros metamos en el Congreso, en los consejos deliberantes, va a ser gente joven, que no es de la partidocracia y que no traiciona. Eso es lo que yo les puedo prometer. Yo ya le dije a Celeste, no sé si va a querer después, qué sé yo, pero Celeste, vos acá encabezás una lista, cagate en todo, andá para adelante, ganemos el municipio y todo bien con las estructuras partidarias, está todo bien, yo no tengo ningún problema, pero la verdad me tienen hinchado las pelotas de arreglar las listas de la ciudad de Buenos Aires. Que sean los pibes, que sean las pibas, que sean los pobres y así vamos a cambiar la Argentina. Bueno, ahora les cuento una cosa que voy a hacer yo. Una picardía que voy a hacer yo. Provincia de Buenos Aires tiene, parece, elecciones desdobladas. Todavía estoy terminando de entender cómo funcionan las secciones electorales. Esta es la 4ª sección electoral. Estoy seguro que Darío no tiene nada más puta idea que es la 4ª sección electoral, porque ninguna persona, ningún ser humano común en este país sabe cuáles son las secciones electorales. Por ejemplo, la primera sección electoral, yo vivo en la primera sección electoral. Está Vicente López y está Luján. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay 8 secciones electorales. ¿Qué sé yo? Se votan diputados en una, senadores en otra. Esas son las provinciales. Y después están las elecciones nacionales. Ahí se votan diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se van a desdoblar. Estoy seguro que la mitad de los que están acá no tienen idea de lo que se está hablando. Yo les juro que yo les voy a contar algo. Hace 3 días estuve con Axel y yo lo cuento porque no tengo nada que ocultar. Ayer venía en el auto y me peleé con Cristina. Discutiendo esto del desdoblamiento. Y después le mandé un mensaje y dije, che, no entiendo por qué nos peleamos. Porque no entiendo la situación. Porque no me importa. A mí lo que me importa es que hablo con la gente más o menos me quiere, alguna cosa habré hecho, tengo 2 o 3 ideas. Entonces, yo dije, mira Cristina, si vos sos candidata a diputada nacional, obviamente ella nunca te va a decir lo que va a hacer, ¿no? Te enterás 30 minutos antes. Bueno, si vos sos candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, yo te voy a apoyar. De todo, ¿cómo no te voy a apoyar? Si fuiste la mejor presidenta de la democracia en la Argentina, ¿cómo no te voy a apoyar? Si fuera Axel, que no puede ser porque es gobernador, si fuera Axel, ¿cómo lo voy a apoyar si es el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires de la historia argentina? ¿Cómo no lo voy a apoyar? Ahora, si no es Cristina y no es Axel, y la verdad que en las encuestas vengo yo. Así que, sí, pero es la verdad, es así. Pero les anticipo lo que va a pasar. Les anticipo. Ya lo sé como la palma de mi mano. Se van a juntar los cabezones de todos los grupos. A decir, che, a ver cómo vienen las encuestas. Uy, Grabois tiene 32 puntos. Pero es Grabois. Nos va a reputear a todos. Va a hablar de la reforma agraria. No lo podemos poner a Grabois. No, así va a ser, ¿eh? Entonces, ¿a quién van a poner? Van a buscar un intendente, alguno que tenga physique du rol. Van a buscar uno que tenga pinta de encabezar una lista. Ya hasta les podría decir, ya sé, hay 4 o 5 que podrían ser. Pero por la pinta nada más, ¿eh? No lo conoce ni el loro, van a agarrar el intendente, lo van a poner acá, van a decir, este es el candidato que decidió
el conjunto del Movimiento Nacional y Popular, el conjunto de la pindonga, porque no hay interna, no hay nada. Es el candidato que eligieron 3 grupos. Que les voy a decir cuáles son los 3 grupos, no tengo ningún problema en decirlo. El nuevo grupo que armó Axel, que se llama Derecho al Futuro, la Cámpora y el Frente Renovador. Y acá debe haber muchos compañeros que son de esos 3 grupos y no hay ningún problema. Está todo bien. Van a elegir un candidato así, se lo firmo, aunque yo mida 10 veces más, porque la estructura política no me quiere, no me tiene confianza. Cristina sí me quiere mucho, Axel también, pero el resto más o menos que no me quieren. Yo sé que hay un montón de gente que sí me quiere y que me van a votar a mí. Entonces, si eligen a un tipo que no mide para encabezar la lista de diputados, pero obviamente vamos a armar otra lista, loco, y que se la banquen. Pero ¿y saben qué? Pero ¿saben qué? Ahora no nos pueden hacer trampa con las boletas porque existe la boleta única. ¿Saben cómo le vamos a pasar el trapo? Al salame que pongan. Pero le vamos a pasar el trapo fuerte. Le vamos a ganar fuerte. Y le vamos a ganar fuerte por un motivo. Por un motivo. Porque el argumento, digo, esto es un tema de estrategia y hay que discutir estrategia entre nosotros. El argumento va a ser que estamos dividiendo. Primer contraargumento. A ese señorito que pongan. Imagine, cualquiera. ¿Dónde estuvo el último año y medio? ¿Estuvo peleando contra Milei? Porque yo vi bastante pocos peleando contra Milei. Nosotros estuvimos. Segundo contraargumento. ¿Mide más o mide menos que nosotros? Entonces, ¿quién está dividiendo el voto? Pero tercer, el más importante, es que estas no son elecciones para presidente. Estas son elecciones de diputados. Entonces, en una lista van 10 compañeros, compañeras, como Ferminio, como Celeste. Y en la otra lista van otros 10 compañeros muy respetables, pero que son diputados hace 28 años. Muy respetables. No tengo nada en contra de eso, pero no es mi camino, no es mi opción. Y sacamos 20 puntos cada lista. Y entra la misma cantidad de diputados. No entran más diputados o menos diputados, entran los mismos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el chamullo de que hay que juntarse todos a patadas en el orto, porque si no pasa una tragedia, no se lo crean. En las presidenciales sí, porque hay que sacarlo a Milei. Pero ahora no. Ahora esta es la oportunidad que tenemos nosotros, es la oportunidad de cambiar la estructura de la representación política del peronismo. Si nosotros no cambiamos la estructura de la representación política del peronismo, tuvimos a Scioli, tuvimos a Alberto, tuvimos a Massa, y el próximo que venga no va a ser Axel, va a ser un cagador. Ahora tenemos que cambiar la estructura de la representación política de la Argentina. Si no, el sistema no va a permitir, como no permitió, no va a permitir ni que sea Cristina, ni que sea Axel, ni que sea ninguno de los nuestros. Va a poner a un cagador, porque el sistema es muy poderoso. Cristina no eligió los candidatos. Yo estuve el día que se bajó Guado, que lo bajaron a Guado. Yo estuve ahí, en el lugar donde se bajó Guado, que fue en la oficina del Senado de Cristina. Imagínense lo caliente que estaba. Y Cristina me dijo esta frase, que no es por la frase, sino por cómo me la dijo. Y yo ahí entendí bien. Me dijo, el sistema es muy poderoso. Los candidatos no los eligió Cristina. Se le impusieron desde una estructura de poder muy poderosa. Y ese poder se lo combate con coraje, un coraje que sobre todo históricamente, no porque la gente más grande no lo tenga, sino porque la gente más grande ya peleó toda la vida, laburando, militando. Ese coraje tiene que venir de nuestra generación, de los que tenemos menos de 45 años. Porque si ese coraje no viene de nuestra generación, el próximo candidato del 27 va a ser un cagador, metámoslo en la cabeza. Por ejemplo, Sergio Tomás.
No lo voy a insultar. Pero les voy a contar algo que todos sabemos, porque es público. Después de que perdimos las elecciones. Nosotros lo apoyamos, todos saben que perdimos la interna y lo apoyamos con la vida. Yo hice un video, ¿se acuerdan del Chazaí? Que él hacía videos en todas las provincias y hacía la tonada. Bueno, a mí no me da para hacer eso porque me parece de cuarta, pero hice un video para cada provincia pidiendo por favor que lo voten a Massa. Dicen, yo les pido por favor que lo voten a Massa porque Bullrich y Milei son como una cosa tan horrible y militamos, bueno, perdimos. Mala suerte. ¿Qué decisión tomó Massa de hacer de su vida? Tenía muchas posibilidades. Pobre, les aseguro que no es. De hambre no se iba a morir. ¿Qué decidió? ¿Alguien sabe qué decidió? Se fue a trabajar un fondo buitre. El que era ministro de Economía y tenía que defender los intereses de la Argentina, se fue a trabajar un fondo de inversión que es acreedor de la Argentina. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Es como si el abogado, yo soy tu abogado, viene un acreedor, un prestamista, usurero, te quiere sacar la casa, te quiere sacar el sillón, te quiere sacar el baño, y yo te defiendo a vos. Pierdo el juicio y me voy a trabajar para él. Bueno, a mí me parece que me estás cagando. Y eso pasa por abajo del radar. Entonces es el tango, ¿viste? Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el terror. Es lo mismo. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo. Y se los digo, compañeros, compañeras, si ustedes dejan pasar eso, ustedes que son la militancia, si ustedes dejan pasar eso, se los voy a decir en tercera persona. Así, bien mala onda. Jódanse. Después a llorar a la iglesia. Después no se quejen. Después no nos quejemos. Si nosotros dejamos pasar estas cosas, después no nos quejemos. Si nosotros dejamos pasar, y lo voy a poner ahora, porque antes lo decía por Guado, lo diría por Axel, lo diría por Cristina, ahora lo digo por mí. Si nosotros dejamos pasar que pongan un intendente que estuvo 1 año y medio abajo de la cama sin pelear contra Milei y que nos caguen a nosotros, si nuestro campo político deja pasar eso, joda, nos disolvemos. Bueno, entonces hay que pelearla. Hay que pelearla. Yo lo lamento mucho. Yo sé que hay muchos concejales, hay muchos intendentes, muchos diputados, muchas diputadas honestos, esforzados, peronistas, etcétera, pero yo no transo más con esta forma de hacer política, con esta forma de armar las listas, con esta forma de elegir los candidatos a presidente. Yo con esto no juego más. Yo con esto no juego más. Porque me cagaron 3 veces. Me cagaron con Scioli, me cagaron con Alberto, me cagaron con Massa, no me cagan más. Y espero que a ustedes tampoco los caguen más. Porque yo quiero una Argentina humana, no una Argentina vendida al Fondo Monetario en nombre del peronismo. No una Argentina donde aumente la pobreza en nombre del peronismo. No donde pongan un candidato en nombre del peronismo que es ministro de Milei. Porque Scioli es ministro de Milei. Eso no lo banco más. Así que lo que se dice con el pico, se defiende con el cuero, se defiende con la coherencia, se defiende con la militancia. Y si no, que se vayan a la concha de su madre. Chau, los quiero, viva la patria.